Sabe que el libro de Génesis es el libro de los inicios de la historia, el libro de los inicios en la Biblia, el libro de los principios, pero el libro de Hechos es el libro de los principios de la iglesia cristiana. El día domingo pasado se estuvo celebrando, en todo el mundo, el día de Pentecostés, aquellos 50 días después donde el Espíritu Santo fue derramado sobre aquellas personas que estuvieron orando en el aposento alto. Quiero hablar acerca de eso, quiero hablar acerca del poder del acuerdo. Vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 1, y desde el versículo 1 voy a leer. Escrito por el doctor Lucas, y dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablando del primer tratado, ha sido la carta que escribió Lucas, el doctor. Dice: hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pasamos al capítulo 2, desde el versículo 1 leemos y dice: y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mostos. Pentecostés, este acontecimiento que sucedió 50 días después de la Pascua, después de que Jesús haya resucitado, que también anteriormente se llamaba fiesta de las semanas o fiesta de las cosechas, donde los judíos celebraban, era una de las 3 fiestas importantes que había en el calendario judío. Era agradecimiento por las cosechas. A Jesús lo crucificaron en Pascua, después ascendió y ascendió y estuvo con los apóstoles y sus discípulos y todos aquellos que estuvieron en ese momento durante 40 días. 40 días que la Biblia nos cuenta muy poco de lo que se habló.
de lo que hicieron, pero estuvo 40 días allí reunidos. Me imagino orando con ellos, dándoles instrucciones. De hecho, dice la Escritura que les dijo que no se vayan, que se queden allí en Jerusalén, donde aparentemente tenían la costumbre de seguir juntándose en ese aposento alto donde habían tenido la última cena. Y allí era el lugar, la concentración, la iglesia, podríamos decir, donde se juntaban. Y estuvo 40 días, ascendió a los cielos, los ojos de aquellos 500 que estaban allí lo vieron. Y le dijo, no se vayan, quédense en Jerusalén y van a ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, aquellos discípulos, de pronto, de 500 que habían estado allí mirando, 120 nomás estuvieron en el aposento alto. Que me imagino quedaron orando, buscando al Señor. Y el Espíritu Santo, después de esos 50 días o después de 10 días de que el Señor había ascendido a los cielos, vino como un viento recio, como un viento muy fuerte. Y allí en Jerusalén estaban de distintas regiones, de distintas naciones, estaban congregados por esos días allí en esta fiesta, donde después de haber sido lleno del Espíritu Santo, el apóstol Pedro dio ese discurso a esta multitud internacional que habían recibido al Señor, muchos de ellos, muchos que habían escuchado ese mensaje de salvación, habían visto a Jesús, lo habían rechazado. Muchos de los que estaban allí habían dicho, crucifíquenle, habían visto la crucifixión desde lejos, sin importarles nada, sin defenderlo, sin nada, pero ahora decía, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? El resultado de esta predicación del apóstol Pedro lleno del Espíritu Santo fue una cosecha mundial de nuevos creyentes convertidos al cristianismo. Y esto no fue otra cosa lo que sucedió allí que el cumplimiento de las palabras también de Juan el Bautista, que decía en Lucas capítulo 3 versículo 16, respondió Juan diciendo a otros, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Hablando de Jesucristo, hablaba acá Juan el Bautista. Dice, y él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Algo que nadie más iba a poder hacer, solamente Jesucristo a través del Espíritu Santo, llenando las vidas, encendiendo esos corazones, quemando y consumiendo todo lo que no era de Dios. Y eso había sucedido en ese día, ese momento, manifestándose de esta manera. También cumpliéndose aquella palabra que decía en Joel 2, 28 y 29 acerca de ese derramamiento del Espíritu Santo que había sucedido allí y en muchas otras ocasiones a lo largo de la historia para acá. Dice Joel 2, 28 y 29, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Lenguas de fuego que se asentaban sobre la cabeza de aquellos que habían estado orando, aquellos que habían estado reunidos, aquellos que habían estado unánimes y juntos, teniendo una sola meta, teniendo un solo objetivo. No buscaban su gloria, no buscaban poder, sino que buscaban que Cristo sea exaltado, que el Espíritu Santo esté sobre sus vidas, ese Espíritu Santo que Jesús les había prometido. De pronto, casi sin conocerlo, decía, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero.
Ese fuego que denotaba esa presencia purificadora de Dios sobre cada una de las vidas, porque no iba a poder usar para lo que Jesús quería hacer, llevar ese evangelio a toda criatura. No iba a poder utilizar vidas que no sean puras, corazones que no hayan sido purificados, labios que no hayan sido purificados, así como esos labios que tocaron, esos carbones encendidos que tocaron la boca de Isaías, que oía la voz que decía: ¿y quién irá? ¿Y quién irá? Envíame a mí, decía Isaías. Y esos carbones tocaron su boca. Ese fuego, esa presencia de Dios purificadora que sirve, que purifica todo lo que no sirve, que quema todo lo que no sirve en nuestras vidas. Eso hace el Espíritu Santo. No puede dejar esa heno, hojarasca, todo eso que no sirve en nuestras vidas, sino que todo aquello que vale es aquello que pasa por el fuego y aún se refina. Eso es lo que sirve para el Señor. Eso es lo que sirve para el reino. Eso es lo que sirve para su gloria. Este fuego que había venido como un viento recio, un viento fuerte en aquel lugar, de pronto todo lo que estaba pasando allí, ese bullicio, ese casi un terremoto, esas voces que se escuchaban y la gente se acolpaba para decir: ¿qué pasa? Se incendia el aposento alto. Se acercaban a escuchar y decían: los escuchamos hablar en nuestras propias lenguas, estamos escuchando las maravillas del Señor en nuestros propios idiomas. Pero si estos no lo saben, ¿y cómo hace? Lo hace el Espíritu Santo. Se levantaba esa llama sobre cada uno que inflamaba esas vidas. Y no solamente esas llamas que se encendían en uno, sino que podían encender rápidamente a otros también. Ese Pentecostés fue donde Dios confirmó la validez del ministerio del Espíritu Santo. Desde ese día no estoy yo, decía, pero va a venir uno que va a estar todos los días con ustedes. Y no solamente va a estar con ustedes, sino que va a estar en ustedes también, decía Jesús. Antes, cuando alguien ofrecía sacrificio al Señor, y si ese sacrificio era agradable al Señor, el Señor consumía con fuego ese sacrificio. Hoy en día la vida que es agradable al Señor es consumida con fuego. Todo lo pasado queda consumido. No puede permanecer lo que no agrada al Señor en nuestras vidas. No puede ser usado en el reino de Dios lo que no le agrada a Él. Pentecostés fue ese fuego que vino sobre muchos creyentes, que simboliza esa presencia de Dios que puede alcanzar a todos, porque recuerde que no solamente estaban allí los 12 discípulos, ya no eran 12, que habían estado con Jesús, sino que también había muchos de los seguidores de Él. No es elitista, sino que es para todos. Y no solamente para aquellos que habían estado en ese aposento alto, sino para todos aquellos que quisieron recibirlo después. Dios manifestó su presencia de esa forma espectacular, con un viento recio, un viento fuerte. Me imagino que casi como un temblor, fuego sobre las cabezas de las personas, así como sucedía también en aquella calle Azusa. Dios puede manifestarse como Él quiere. A Dios no lo podemos encasillar, a Dios no le podemos decir: Señor, solamente tu presencia está aquí si nosotros hablamos en lengua. Señor, tu presencia está aquí si nosotros nos reímos. Señor, si nosotros, bailamos, si nosotros
lo que quiera, no podemos encasillarlo porque Él hace las cosas como Él quiere. No podemos forzar la forma en que Él pueda manifestarse. No podemos forzar la forma en que Él se quiera presentar o que Él nos quiera hablar. Porque tan solamente son las que conocemos. Para Elías fue diferente. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11 al 13, dice: estaba Elías allí escondido en esa cueva a causa del temor, a causa de su deseo de morirse, porque era perseguido, porque decían que buscaban su vida. Y el Dios le habló y Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento rompía los montes. Era un viento recio, era un viento casi como un tornado, era un viento que podía arrasar con cualquier cosa. Y dice, quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en ese viento. Como ese mismo viento que en este momento, donde Jehová no había estado, que quebraba la peña, que arrasaba con todo, fue el mismo viento que quizás pudo utilizar allá en Pentecostés. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. ¿Y qué utilizó el Espíritu Santo para manifestarse allí sobre aquellos en el aposento alto? Fuego. Como antes no estaba en el fuego y ahora sí. Como antes no estuvo en ese viento recio y ahora sí. Como antes no estuvo casi en ese terremoto, y me imagino que allí casi hubo un terremoto y ahora sí estaba allí. Que todos quedaron asombrados. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Tras el fuego un silbo apacible y delicado. Así, una voz tenue, una voz suave, casi un susurro. Casi tenemos que hacer silencio y acallar todos los ruidos de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestro corazón, para poder escuchar su voz. Para poder escuchar ese susurro sobre nuestras vidas, para poder escuchar su palabra. Dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? No la pudo escuchar de otra manera que no sea un silbo apacible. Si Dios te habla tan silencioso que tienes que acallar todos los ruidos de tu vida, hazlo. No pretendas que te hable siempre de la manera que solamente tú quieres. Porque ha pasado en tal lugar de esta forma, tiene que ser aquí. No. No. Al final, ese mensaje que Dios tenía para él vino en un silbo apacible. Hay algo que siempre tienes que hacer: esperar con paciencia, escuchar, permitir que tu corazón sea abierto para Él y recibirle. Y para que podamos entender la magnitud y el alcance de este Espíritu Santo y la manifestación del Espíritu Santo sobre aquellos que estaban orando, clamando, esperando, sobre aquellos que estaban unánimes y juntos, rogando que solo sea Dios el que se manifieste, que no querían quedar solos.
Habían conocido a Jesús, habían estado con Jesús, conocían sus pasos, conocían su voz, conocían sus movimientos, vieron sus milagros y ahora Jesús no estaba. Le dijeron, esperen, yo voy a mandar a uno que va a estar con ustedes. ¿Y si sus corazones desfallecían? ¿Y si sus corazones no tenían esperanza? ¿Y si sus corazones decían, quizás como dijeron los 380, esos que no subieron al aposento? ¿Para qué? Ya está, yo ya me saqué una foto con Jesús, yo ya lo vi ascender, es suficiente para mí. ¿Para qué más? Aquellos que estaban allá rogaban no quedarse solos. Señor, envía tu Espíritu Santo. Envía a tu Espíritu Santo que siga obrando en este mundo, que use nuestras vidas, que nos ayude en este tiempo, que nos guíe, que nos muestre cómo caminar, que nos muestre cómo hacer para llevar tu palabra a todo el mundo, así como nos mandaste, como nos enviaste. Ayúdanos. Y allí, en ese mismo día, comenzaba un gran avivamiento. Un gran avivamiento, el primer avivamiento de todos los tiempos, donde corazón humildes estaban rendidos ante Dios. Y aquellos que habían escuchado las palabras a través del apóstol Pedro dijeron, ¿qué hacemos ahora? Yo me arrepiento. No hay avivamiento sin arrepentimiento. No confunda avivamiento con saltos, con tan solamente risas. El avivamiento trae transformación sobre las vidas. Trae corazones que giran sus vidas 180 grados y se vuelven al Señor. Dejan su vida pecaminosa para seguir al Señor. Avivamiento no son solamente luces. Avivamiento no es oscuridad. Avivamiento no es ruido. Avivamiento no es música. Avivamiento no es muchedumbre de gente. Avivamiento es corazones rendidos ante el Dios, encendidos por el Espíritu Santo, vidas cambiadas y transformadas, corazones que se arrepienten y vienen al Señor. Eso es avivamiento. Todas las naciones que estaban representadas en aquel lugar pudieron escuchar ese mensaje glorioso del Señor. Dice las maravillas del Señor. Pudieron escuchar ese mensaje de salvación en su idioma. 18 naciones, 18 localidades, 18 idiomas diferentes. Era presentado el Evangelio y yo lo podía escuchar, decían. Solamente Dios lo podía hacer. Y reconocían que era la presencia de Dios que se estaba manifestando. Eso era glorioso, eso era maravilloso. Y allí el Espíritu Santo hizo su entrada a la iglesia de Cristo. Esa iglesia que se comenzaba a levantar. Esa iglesia que iba a ser gloriosa y perseguida. Esa iglesia que rápidamente comenzó a meterse por todos lados, comenzó a ser dispersada y a levantarse con poder a donde iba. Esa era la iglesia, esa era una iglesia avivada, esa era una iglesia llena del Espíritu Santo. Y los apóstoles continuaron ese ministerio de Jesús llenos del poder del Espíritu Santo, y donde iban, casi los pies de Jesús pisaban ese lugar, porque sus vidas estaban llenas del Espíritu Santo. No hay otra cosa que buscar esa relación que tenía Jesús con el Padre. Así debe ser de nosotros también con el Padre. Una unidad en la iglesia donde Jesús es la cabeza, donde la iglesia es el cuerpo,
Decía en Juan 17, 21 y 22, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado. Imagínate esos primeros discípulos de Jesús caminando por el mundo con la gloria que Jesús tenía. Porque dice que donde pasaba Pedro, aún su sombra sanaba. Cuando estaba ese paralítico allí, dice, levántate y anda, no tengo nada para darte, pero levántate. Al instante pudo ponerse de pie. Y muchos otros milagros sucedieron. Y los milagros sucedían no cuando Pedro oraba, sino cuando Pedro predicaba la palabra del Señor y cuando creían en la palabra del Señor. Amén. Que sean uno. Pensamos que hoy la iglesia debería juntarse a una. Sería buenísimo. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos para juntarnos con la iglesia de otra nación? Y yo quiero que le diga cómo es esa unidad aquí. Obedeciendo las palabras del Señor, buscándole a Él. ¿Y usted cree que el Espíritu Santo me va a guiar a mí y a otro algo distinto? Nos va a llevar siempre a lo mismo, a la gloria de Dios, a que Cristo sea exaltado, a que la iglesia sea una, a que los corazones sean arrepentidos. No quiero hablar más, mucho más, pero quiero convocarte, quiero desafiarte a que puedas orar junto conmigo. A que puedas clamar, como dice, cuando buscamos ese poder del acuerdo, el hacer la voluntad del Padre, el llevar el evangelio a aquellos que se pierden. ¿Sabe qué hace? Dios escucha el clamor y lo hizo repetidas veces a lo largo de los tiempos y aún hoy lo hace. Ejemplo, en Éxodo 3, 9 y 10 dice, cuando el pueblo de Israel estaba allí cautivo, dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques a Egipto de mi pueblo, los hijos de Israel. Oraciones respondidas. Jueces 3:9. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová levantó un libertador de los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb. Poder del acuerdo. Muchas veces quizás no saben ni por qué orar, porque te puede pasar igual que a mí. A veces me pongo a orar y digo, ¿qué voy a orar? ¿Qué puedo orar? Y no sé si algunas veces le habrá pasado a usted que está, y Señor Jesús, y Señor Jesús, y Señor Jesús, y no sabe qué más. Y si oramos porque Dios traiga un avivamiento, y si oramos porque ese fuego, así como fue en Pentecostés, no sea solamente una fiesta, un recordatorio, que ese fuego, así como que fue en Pentecostés, que descienda sobre nuestras vidas, sobre nuestras iglesias, y que queme nuestras vidas, purifique, nos encienda, que seamos llenos del Espíritu Santo, que los corazones de cada uno sean llenos de gozo, de esperanza. Que se abran las puertas para la predicación del Evangelio en todo el mundo. Que ese Espíritu Santo descienda con ese fuego purificador, convenza los corazones, porque es el único que puede convencer. Que
las personas que puedan escuchar de esa palabra tengan un cambio de vida, un cambio rotundo de vida. No que sean convencidos, sino que sean convertidos al Señor. No que se unan a la iglesia casi como un club, sino que se unan a ese cuerpo de Cristo, de los redimidos por la sangre del Cordero. Que se unan a ese ejército que marcha hacia el reino de los cielos. Que muchos puedan conocer a Jesús. Que nosotros podamos volver a enamorarnos de Jesús. Que aquellos que han sido, un día que han escuchado de la palabra, un día que han conocido, sean atraídos nuevamente hacia los pies de Cristo. Que aquellos que nunca han escuchado la palabra del Señor puedan escucharla y sus corazones puedan ser atraídos hacia Él. Que se manifieste el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. ¿Va a orar así? ¿Va a orar así? ¿Tiene tanto amor por las personas, por su vida, por su familia? Tendría que orar así. Señor, estamos aquí nuevamente reunidos como iglesia, como tu pueblo. Señor, y sabemos que sin el Espíritu Santo manifestándose en nuestras vidas no somos nada. Señor, y trae un avivamiento sobre nuestras vidas, sobre nuestra iglesia, sobre nuestra ciudad, sobre nuestra provincia, sobre nuestra nación. Un avivamiento que cambie las vidas, que transforme aún todas las esferas de Señor, política, Señor Jesús, las iglesias, todas las entidades, Señor, cada hombre, mujer, niños, jóvenes. Todo, Señor, los trabajos. Señor, rogamos por aquellos que aún no te han conocido. Rogamos, Señor, por aquellos que, Señor, que se han apartado, que se han alejado, que puedan volver a ti. Rogamos, Señor, por aquellos que sus vidas se han apagado, se han encendido en el nombre de Jesús. Su Espíritu Santo, atráelos, convence, habla a sus corazones. Pon esa pasión como la que había en Cristo, aún por las almas que se pierden. Señor, esa necesidad de ir ante ti, así como lo hacía Jesús, y que cada día iba y oraba a Dios. Horas pasaba orando. Señor, enciéndenos, enciende tu iglesia, Señor. Señor, pon palabras en nuestras bocas, abre puertas para la predicación del Evangelio. Señor, llena nuestras vidas de tu palabra. Señor, y seas tú glorificado cada día. Señor, que nuestras vidas no importa, pero tú sí seas glorificado. Te doy gracias, Señor. Amén. Amén y amén.